Gálatas capítulo 5, versículos 23 y 24, 22 y 23, nos da la pauta para decir en este día que tenemos un sermón preparado cuyo título es El fruto del Espíritu presente en la vida de la iglesia. Dice así a la letra, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina, es el versículo 23, con una frase muy especial: contra tales cosas no hay ley, no están sujetas a una legislación, ni a un juicio, ni a una crítica, porque son aspectos muy positivos, aspectos muy bonitos, que son bien vistos en el cielo y son bien recibidos en la tierra. Todos estos aspectos que hemos leído son exigidos por el Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Creador, el Dios eterno, el soberano de nuestras vidas. Pero también en la tierra todo esto es muy bien visto, es alabado, es reconocido y es promulgado, al menos en la gran mayoría. Cierto, algunas personas promueven los antivalores, pero eso es hablar de otro asunto. Hoy permítanme entonces presentar el fruto del Espíritu en la vida diaria del creyente. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas ha sido un tanto agresivo porque se muestra molesto. Él ha dedicado tiempo para la enseñanza, para el discipulado, para la formación del carácter cristiano en cada uno de los creyentes. Él espera que para este tiempo los creyentes estén haciendo nuevos discípulos, estén levantando nuevas iglesias, ya estén enviando misioneros por el mundo entero, porque es lo que se espera de un creyente, es lo que se espera de una iglesia, una evolución, un crecimiento, una madurez. Pero a lo largo de los años le llegan las noticias al apóstol Pablo de que ahora ellos están cediendo terreno ante las embestidas de los superapóstoles, de los nuevos maestros, que son ni más ni menos que judíos que creen que se han convertido a Jesucristo, pero sin dejar las tradiciones y los hábitos y las prácticas de su propia ley. Mis amados hermanos, esto no es nada grato en los oídos del apóstol Pablo. Su corazón se estremece y no puede evitar en un momento dado llamarles a los Gálatas insensatos, o sea que no tienen sensatez, imprudentes, o sea que no tienen prudencia, necios. ¡Qué barbaridad! Esto no es algo agradable ni bonito, pero Pablo no pudo evitarlo. Su horror al ver y escuchar las noticias de su amada iglesia en Galacia no puede menos que provocar esas expresiones. Pero bueno, a lo largo de la carta, el apóstol Pablo manifiesta
unos contrastes, les explica desde el principio cómo se formó el evangelio. No quiere dejar lugar a dudas de cómo la gracia ha ido fluyendo desde el corazón de Dios y es para salvación, y la salvación tiene que ver con una nueva vida, y esa nueva vida tiene que ver pues con los asuntos de vida eterna, propósito divino en esta tierra y por supuesto productividad cristiana. Entonces, una vez que ha cimentado el evangelio y que les ha dicho cómo se fue forjando en su propia vida y cómo él llegó a predicarles y cómo desde el principio él defendió el evangelio puro, la doctrina sana, la revelación directa de parte de nuestro Dios. ¿Cómo es que en el evangelio no interviene la mano humana para la predicación del evangelio y para la presentación de esta sana doctrina? No debe haber intervención alguna de hombres, porque los hombres solemos caer, ser débiles y tener ideas encontradas y nunca muy claras. Así es que el apóstol Pablo dice: el evangelio tiene que venir desde lo alto y a mí me llegó así. No lo recibí ni siquiera por Pedro, ni siquiera por Juan, ni ninguno de los apóstoles. Yo lo recibí de parte de Dios. Y cuando fui a ver a Pedro, resulta que Pedro me estuvo escuchando y Santiago me estuvo escuchando y Juan me estuvo escuchando y los apóstoles y los ancianos en Jerusalén me escucharon la explicación de lo que yo traía para enseñar y me aprobaron y me dijeron: eso es el evangelio. Se dieron la mano. Y Pablo se fue a predicar a los gentiles. O sea, no es un evangelio diferente, no es un evangelio distinto. Es el mismo evangelio que Jesús le enseñó a Pedro y a Juan y a Santiago. Y aunque Pablo no forma parte de ese círculo de los 12 apóstoles, recibe por otro lado esa misma revelación. Y cuando la confronta con el evangelio de Pedro, resulta que es el mismo evangelio, no hay diferencia. Hermanos, ustedes han visto hoy en día, se han levantado pues pseudo iglesias, se han levantado pseudo apóstoles y pseudo predicadores del evangelio y ellos hablan de que recibieron una revelación, de que estuvieron estudiando y descubrieron nuevas cosas. Y cuando uno estudia sus nuevas revelaciones, cuando uno estudia sus nuevos descubrimientos teológicos y doctrinales, resulta que en su gran mayoría están en contra de las escrituras. Y el otro porcentaje están totalmente fuera hasta de la naturaleza, como aquel, por decir un ejemplo, que promueve que pueden tener varias esposas. Un hombre puede ser polígamo, lo descubrió en la Biblia, recibió una revelación, pero va contra todo principio de ética, contra natura, hermanos. Pero el apóstol Pablo, cuando explica su evangelio que recibe de parte de Dios, recibe la aprobación de los otros apóstoles. Es el mismo evangelio, porque es el mismo Jesucristo. Mateo capítulo 16 narra la historia de ese momento crucial en la vida de los apóstoles y en la vida de Jesús aquí en la tierra, cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decir unos
que Juan el Bautista que resucitó, que Elías, que Isaías, que cualquier otro profeta. Y luego Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes que dicen que soy yo? Noten cómo los hombres siempre tienen una idea, siempre tienen una preconcepción, siempre dicen, creo que es esto, creo que es aquello. Pero cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿y ustedes, a título personal, qué dicen? ¿Quién soy yo? Y ellos, porque fueron ellos, solo que Pedro levantó la voz. O sea, ellos en boca de Pedro le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ay! Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló, fíjense aquí como dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, no es tu propio pensamiento, no es un descubrimiento tuyo, no es una conclusión de sus estudios teológicos de ustedes, pues. No. Esto es una revelación que viene de lo alto. El evangelio es una revelación que viene desde el trono de Dios. Y el evangelio tiene que tomar ese estatus de una comunicación del Padre a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y todo eso jamás va a tener contradicción con las Escrituras. Déjenme decirlo de esta manera. Yo puedo pensar esto o aquello y puedo estar bien fundamentado y puedo decir que hasta lo recibí en revelación, pero cuando lo confronto con las Escrituras y no checa, eso no vino de Dios, aunque haya sido un sueño tremendo, aunque haya sido un sueño bien vívido, bien así bien latente, eso no viene de Dios. Cuando uno empieza a sacar conclusiones de las Sagradas Escrituras por estudios y por días de meditación, pero sin la dirección del Espíritu Santo, aquello termina en una falsedad, aquello termina en una mentira teológica y de ahí se desprenden muchos errores. Era el caso de los Gálatas. Mis amados hermanos, por el otro lado, no tenemos que estar esperando que nuevas revelaciones Dios les ha dado a ciertos apóstoles, a ciertos profetas. Yo una vez recuerdo haber escuchado a un profeta decir que el volcán Popocatépetl, símbolo de nuestra hermosa ciudad de Puebla, iba a hacer erupción y que tenían que comprar terrenos en otros lados y no sé cuántas cosas empezó a decir. Hermanos, yo no sé si este volcán va a hacer erupción próximamente o no. Yo no sé si la haga cuando yo ya esté muerto, o yo no sé si haga erupción después de que Cristo venga. No lo sé. Hay otros volcanes que están haciendo erupción, pero el volcán Popocatépetl está vivo, pero no ha hecho erupción. Es decir, la revelación que viene de Dios nunca va a contradecir las Escrituras. Por lo tanto, estos apóstoles tenían que ser expuestos, confrontados a las Escrituras, y no lo eran. Bueno, entonces el apóstol Pablo demuestra que el evangelio tiene que ser revelación de Dios, y el evangelio que él predicó desde el principio era una revelación de Dios, era la verdad aprobada por los apóstoles en Jerusalén. Pero también estaba conforme a las Escrituras. Nuestra fe, mis amados hermanos, debe ser conforme a las Escrituras, no conforme a un libro filosófico, no conforme a un libro escrito después como una nueva revelación. No, las Escrituras son palabra de Dios y es palabra eterna y es palabra que no cambia. Ahora, el apóstol Pablo entonces empieza a decir, miren, el que se aleja de Cristo, el que decide dejar a Cristo, se ata a su propia carne. De Cristo se desligaron los que por la ley ahora se quieren regir. Entonces, los que vienen de Jerusalén enseñando la ley como para comenzar un nuevo evangelio, como algo que le hace falta a la palabra de Dios, la ley de Moisés,
entonces el apóstol Pablo dice, se están desligando de Cristo y comienza a hacer, ¿cómo se dice? A comparar, a hacer comparaciones. La ley de Moisés contra la gracia de Cristo. ¿Qué es superior? ¿Qué cree usted que sea superior? La ley de Moisés, que obliga a guardar ciertos días, que obliga a realizar ciertas fiestas, que obliga a algunos hábitos y a guardar ciertos pactos que Dios le ordenó al pueblo de Israel, pero en la época de Moisés y con un propósito. ¿Será mejor aquello que la gracia de Cristo? La gracia de Cristo que vino precisamente a romper ese yugo de legalidad. Vino a dar libertad porque estaban presos, atados a que si no guardas el sábado, a que si no te pones esto en la mano, a que si no te amarras esto en el pie, a que si no guardas la luna nueva, a que si no matas un cabrito o un borrego, etcétera, etcétera, no puedes ser parte del reino de Dios. Y Jesús dice, yo lo cumplo todo para que ustedes ya sean libres de ello. Pasa a comparar también, miren, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces la vida mía contra la vida de Cristo, ¿qué es mejor? ¿La vida de un ser humano o la vida de Cristo en mí? Si yo vivo mi propia vida, estoy condenado a la muerte, estoy condenado al fracaso, a la derrota. Pero si Cristo vive en mí, aunque yo esté muerto, entonces voy a vivir. Si Cristo vive en mí, aunque yo esté sufriendo las peores torturas, me gozaré porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Son esos contrastes los que va explicando Pablo para que los gálatas entiendan que esta es una nueva vida y que debe ser vivida en libertad. Libertad, otra forma de comparar el Evangelio. El Evangelio trae libertad, pero la ley de Moisés trae esclavitud. Hay otra comparación cuando Pablo habla de la alegoría de Agar y Sara. Agar es la sirvienta de Sara que Abraham preñó para dar a luz a Ismael. Entonces Ismael es hijo de la esclava, pero luego viene Isaac, que es hijo de Sara, la libre. Y entonces Pablo dice, Ismael siempre persiguió a Isaac. El hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. Son comparaciones muy interesantes para mostrar que el Evangelio es muy diferente. El Evangelio viene del cielo. El Evangelio no es de este mundo. Por eso no es comprendido tan fácil. El Evangelio viene desde el trono de Dios, del corazón de Dios, una revelación de Dios. Y luego habla en el capítulo 5 precisamente de esa libertad con que ahora nosotros debemos de vivir, pero dice, no utilicen la libertad como libertinaje. Amados hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar entonces que aquí hay un hilo de pensamiento muy bonito, muy recto, no se pierde, no se ha perdido. El apóstol Pablo sigue pensando en lo mismo. El Evangelio no es tan fácil de explicar si no te lo ha revelado Dios, y Dios te lo quiere revelar a través de las Escrituras, y si no vas a las Escrituras no tienes nada. Puedes tener sueños, puedes tener conclusiones, puedes ser un buen exégeta, pero si Dios no te revela su palabra, no tienes nada. Es necesario ir al secreto de Dios. Hace unos días, mientras oraba, yo estaba pensando en aquel coro que dice, muéstrame los secretos de tu corazón. Y yo decía, Señor, no creo que algún día tú me quieras mostrar a mí todos tus secretos.
Pero tu palabra dice que yo me meta en tu secreto, porque si me meto en tu secreto, de ahí voy a extraer ríos de agua viva. La fuente inagotable de vida, que es la palabra de Dios, me va a dar completa vida, me va a vivificar totalmente, va a hacer que en mi vida salten ríos de agua viva. Aleluya. Es la palabra, la revelación que Dios le está dando al hombre. No debemos de olvidar la palabra, no debemos cambiar la palabra y no le debemos ni aumentar algo ni quitarle algo. Todo es útil, cada palabra, cada frase, cada capítulo y cada versículo nos va a enseñar algo. No le quite, no le añada, no necesita nada de nosotros, es autosuficiente. Y por más que la han cambiado, y además la traducción de la Biblia a varios idiomas hace que varíe, que cambie, que a veces hasta sustancialmente en el idioma receptor no se pueda decir con exactitud lo que dice el original. Eso es cierto, pero a pesar de todo el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo totalmente. Puede cambiar quizá el colores, puede cambiar quizá algunas palabras, algunos términos, pero el mensaje en esencia nunca va a cambiar. Así entra pues el versículo 23 y el 24, porque en este capítulo, a partir del versículo 16, el apóstol Pablo ahora se centra en una nueva comparación. Y repito, es el mismo hilo de todo el libro. Quiere explicar algo. Y aquí se centra en las obras de la carne y en el fruto del Espíritu. La semana pasada, la pastora Elizabeth Morales habló acerca de las obras de la carne. No voy a hablar de ello. Y es más, el fruto del Espíritu solamente se va a resumir en esto. El versículo 19 dice, el versículo 18 dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, o estás guiado por el Espíritu de Dios, o estás guiado por la ley. O eres libre por Cristo, o eres esclavo en la ley. No puedes convivir con ambos. Y al que es esclavo en la ley, el apóstol Pablo le jinca estas obras de la carne. El que se somete a la ley voluntariamente se hace acreedor a la manifestación de las obras de la carne, está sujeto a ellas. Pero si por Cristo somos libres, entonces hay fruto apacible, fruto de vida, fruto de gozo, fruto maravillosamente hermoso, que como dije al principio, el fruto del Espíritu es exigido en el cielo y es bien visto en la tierra. No hay ley contra el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, valores, por decirle así, internos que uno tiene sin que pueda mediar en ello. Varios conocen mi testimonio y saben que yo les he dicho, antes de conocer a Jesucristo era un hombre rencoroso, era un hombre que a todo mundo odiaba, pero cuando Cristo vino a mi corazón, sin darme cuenta, yo estaba lleno de gozo y de paz y de amor. Y cuando vino un momento de crisis, me di cuenta y dije: mi reacción no es la misma de hace años. Mi reacción es ahora bien diferente, porque hay algo en mi corazón que nadie pudo haber puesto. Yo no luché por tener gozo, yo nunca hice un esfuerzo por ser perdonador, ni por tener amor, ni por amor a nadie. Es algo que el Espíritu puso en mi vida, es fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad, valores y principios que nos relacionan con la gente, ¿verdad? Es algo
que encontramos en el libro de Proverbios y que es difícil, nos va a relacionar totalmente con la humanidad. Paciencia, benignidad, bondad, eso se necesita hoy para tener empatía. Muchos claman porque seamos empáticos, pero no se puede sin estos principios que son fruto del Espíritu: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas partes, estos gajos del fruto del Espíritu nos relacionan directamente con Dios. Gloria a Dios. Necesitamos estar bien con nosotros mismos. Muchos dan cursos que rayan totalmente en el humanismo. No los necesitamos, es fruto del Espíritu. Si no está el Espíritu en mi vida, no tendré nunca ni amor, ni gozo, ni paz. Paciencia, benignidad, bondad. Por más cursos que hagamos para ser empáticos, para crear empatía con los semejantes, no se logrará. Fe, mansedumbre, templanza. Solamente el Espíritu puede despertar la fe, la mansedumbre y la templanza para tener una buena relación con Dios. Contra estas cosas no hay ley, contra el fruto del Espíritu. Quisiera esta mañana orar con cada uno de ustedes, imponer mis manos como cuando esto era posible. Algún día podremos volverlo a hacer. Hoy tenemos que conformarnos con orar a la distancia, por estos medios, por teléfono, por WhatsApp, y así lo estamos haciendo. Pero quiero decirles, amados hermanos, usted no necesita que yo ponga esta mano sobre usted para recibir este don de Dios. Usted necesita que el Espíritu Santo toque su corazón. Y el Espíritu Santo no tiene barreras. Para el Espíritu Santo no hay COVID. Para el Espíritu Santo no hay virus. Para el Espíritu Santo no hay pandemia. Para el Espíritu Santo no hay ningún límite. No hay puerta cerrada. Nada. Usted se puede esconder si quiere, pero el Espíritu Santo ahí va a estar, lo va a estar mirando. Y si usted quiere esta mañana decirle: tócame, yo quiero manifestar el fruto, ya no quiero ser esclavo de la ley, ya no quiero estar sujeto a las obras de la carne, que se manifiesten en mí esos pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera. No quiero eso, quiero ahora el fruto del Espíritu. Yo he clamado. Y esta mañana vamos a orar. Incline su rostro. Si le es posible, doble sus rodillas. Aleluya. Si es posible, está en familia, acérquese con su papá, con su mamá, con su hijo, con su esposa, con su cónyuge. Acérquese. Ponga su brazo, ponga su mano. Usted puede hacerlo, es cercano a él, han vivido ahí juntos. Aleluya. Si tienen cubreboca, acérquese y oren juntos. Aleluya. Empiecen a orar. El fruto del Espíritu es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, y el fruto está presente a pesar de que la iglesia hoy no pueda congregarse en un templo, pero la iglesia está presente en todos lados. Ahí donde usted está, ahí está la iglesia. No le ponga Filadelfia, solo póngale la iglesia de Jesucristo, la iglesia viva, la iglesia del Rey, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, lavado con la sangre preciosa de Jesús. Esa iglesia que está manifestando no las obras de la carne, pero sí el fruto del Espíritu. Aleluya. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que están escuchando, a todos los que vean este sermón y lo escuchen. Señor, abre sus oídos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, abre sus oídos para que
tu palabra penetre como una revelación del cielo, porque no va a ser mi palabra, porque no va a ser la filosofía de una iglesia, de la iglesia que represento. No, Señor, tiene que ser tu palabra, tiene que ser tu palabra, tiene que ser tu Espíritu Santo dando fe de vida a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia Filadelfia allí en donde está ahorita y a todos nuestros hermanos que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él es Señor, Él es Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante. Iglesia Filadelfia, estamos en pie porque Dios quiere que seamos de bendición a todo Puebla y aún más allá. Y en eso estamos. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.